El próximo 22 de abril, como cada año, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas es nuestro hogar y resaltando la necesidad de promover armonía con la naturaleza y el planeta. En abril de 2009, la Asamblea General de la ONU designó esta fecha, como Día Internacional de la Madre Tierra. Naciones Unidas reconoció con ello que Madre Tierra es una expresión común en varios países y regiones, reflejando la interdependencia que existe entre los seres humanos, otras especies y el planeta que habitamos, y solicitó que los Estados miembros, los órganos de Naciones Unidas, organismos internacionales, regionales, subregionales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil observen y creen conciencia sobre este día y su importancia. El lema del Día Internacional de la Madre Tierra 2018 es terminar con la contaminación de los plásticos. Hoy nuestro programa gira en torno al estado de nuestra madre tierra y sus amenazas, entre las que el calentamiento global es, como sabemos, uno de sus problemas más acuciantes. Por ello, vamos a actualizar en este coloquio los datos sobre su evolución y los riesgos a los que nos enfrentamos. Repasaremos también las últimas iniciativas de Naciones Unidas, tomando como punto de partida el Acuerdo de París, y también hablaremos de la posición y las medidas que se adoptan en la Unión Europea y en España para mitigar el cambio climático. Para ello contamos con la participación de los profesores de Economía Aplicada de nuestra universidad, Esther Méndez y Juan Luis Martínez Merino. Bueno, bienvenidos, buenos días, gracias a los dos. Buenos días. Gracias. Pues vamos a empezar, Esther Méndez, hablando de ese objetivo que tienen los días internacionales. Bueno, los días internacionales que establece la ONU tienen como objetivo principal poner un punto de atención sobre el hecho que se está celebrando, ¿no? En este caso, sobre la necesidad de armonizar la actividad humana con la naturaleza, con lo que ellos llaman la madre tierra. Y consiste fundamentalmente en provocar la conciencia de todo el mundo con la idea de sensibilizar y procurar que la gente sea consciente de cuáles son los problemas que en este aspecto, que como has comentado en tu introducción, todo lo relacionado con el cambio climático, con los fenómenos meteorológicos extremos que estamos sufriendo y que eso tiene una influencia sobre nuestro modo de vida presente y futura. Entonces, este día es importante porque además el 22 de abril, que es cuando se celebra, es fiesta en muchos países y se realizan tanto a nivel local, en pequeñas comunidades, como a nivel gubernamental, pequeñas actividades que intentan precisamente poner el foco de atención sobre este tema. Por ejemplo, pues en algunos países o en algunos pueblos hay plantaciones de árboles, con el propósito del lema de este año, que es la lucha contra los plásticos, ¿no? Pues hay recogida de plásticos en muchas playas de nuestro litoral y se trata, pues eso, de hacer una pequeña aportación como ciudadanos. La idea fundamental es, de alguna forma, que al final los gobiernos y las instituciones, las personas que tienen capacidad de influir y de realizar actos grandes para mitigar estos problemas, se conciencien de que es necesario hacerlo, y si no, que sea la sociedad civil la que exija a nuestros políticos y a los que toman estas decisiones a que lo incluyan en sus programas electorales. Vamos a hablar ahora de las cumbres de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Decíamos en la presentación sobre las últimas cumbres, sobre todo fundamentalmente la cumbre de París, ese acuerdo que se firmó en noviembre de 2015 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que yo creo que es muy, muy significativo. Bueno, fíjate, las cumbres sobre el cambio climático tienen una dilatada historia. Aunque la primera cumbre como tal se celebró en el año 95 y se celebró en Berlín, fíjate, el origen de estas cumbres, el origen de poner el foco sobre el cambio climático surgió en 1958, cuando un investigador americano realizó una serie de medidas de gases del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, en la cumbre de un volcán en Hawái, el volcán Mauna Loa. Y era un sitio donde siempre se había pensado que pues tenía un ambiente
muy limpio y muy puro. Y entonces descubrió que ahí había una gran concentración de estos gases. De manera que esa idea que tenían los científicos de que los océanos, los bosques, en definitiva la naturaleza era capaz de absorber la contaminación humana, se echó bajo tierra. Y a raíz de ahí fue cuando se empezaron a hacer grandes mediciones sobre estos gases en la atmósfera, se empezó a observar el efecto que tenía la actividad humana en la naturaleza y se empezaron a organizar conferencias en organismos internacionales como el de la ONU. Desde entonces hasta hoy, pues ha llovido mucho. Y bueno, parece ser que estas cumbres, su intención es muy buena porque consiste en reunir a grandes jefes de Estado, jefes de gobierno, con organizaciones no gubernamentales, con científicos que estudian este tema y con otros grupos representantes de la sociedad civil para estudiar los efectos que tiene la actividad humana sobre el cambio climático. Y como decíamos, pues aunque la última ha sido la cumbre que se ha celebrado en Berlín, podemos decir que la cumbre de París, que es la 21ª cumbre, pues ha supuesto un punto de partida importante porque ha sido una cumbre que han firmado más de 198 países y se firmó un 22 de abril, un día que se celebra pues el Día de la Madre Tierra, ¿no? Entonces, los objetivos de París eran ambiciosos. Fundamentalmente, el primero de ellos era no llegar en el año 2100 a que la subida de la temperatura global no superara los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Y para eso lo que se propone es una serie de medidas y acciones que busquen modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes al clima. Y lo que se pretende además también es que los países no solo adopten estas medidas para reducir los impactos, sino también medidas para ser capaces de adaptarse a aquellos cambios climatológicos que ya no se pueden evitar, bien por el cambio climático o bien por el propio desarrollo de la naturaleza. Después de París se hizo otra cumbre en Marrakech, que tuvo menos importancia aquí prácticamente desde el punto de vista mediático. Entonces prácticamente fue como una reunión técnica donde se trataba de alguna forma era de hacer una programación sobre cómo se iban a implementar los acuerdos de París. Y desde París hasta hoy pues tenemos la última COP, que ha sido la conferencia de Berlín. Pues vamos a hablar de esta última conferencia de las partes, la conferencia número 23, que se celebró en el pasado noviembre, como decía Esther Méndez, en Bonn. ¿Qué resultados ha dado esta COP? Juan Luis Martínez Merino. Bueno, resultados pocos, porque normalmente las conferencias de las partes son, como bien ha comentado la profesora Esther Méndez, en reuniones de alto estado de los países involucrados en la lucha contra el cambio climático y por lo tanto es llegar a acuerdos fundamentalmente. De hecho, lo relevante son los acuerdos adoptados en París y en esta cumbre de Bonn lo que se ha llegado es a ratificar esos acuerdos, a que en los países involucrados en los acuerdos no se echen atrás de lo que habían adoptado contra la lucha del cambio climático y fundamentalmente en la COP de Bonn lo que se ha pretendido es obtener 3 objetivos fundamentales. Uno era el de avanzar en el programa de trabajo acordado en París. 2, aprobar el diseño de involucrar a la sociedad civil a través del diálogo de Talanoa, que es un diálogo que luego comentaremos algo más con más profundidad, y impulsar lo que se denomina la agenda de vulnerabilidad de aquellos países que son más proclives a sufrir los daños del cambio climático, como son los territorios isleños y territorios de bajo nivel de mar, y sobre todo también a los grupos más vulnerables, que son grupos indígenas, incluso hasta los grupos femeninos. Por lo tanto, los resultados que ha dado la COP23 ha sido potenciar lo que se había acordado en París y desde la puesta en práctica del programa de trabajo del Acuerdo de París, pues se intenta dar soluciones a 4 áreas fundamentales, que son la mitigación de las emisiones, es decir, cómo vamos a afrontar esa disminución de una manera conjunta por todos los países las emisiones. Por otro lado, la adaptación a los cambios que surgen por los efectos del cambio climático, porque es una cosa
que no hemos comentado todavía, pero los efectos del cambio climático ya los estamos sintiendo. Es decir, en las primeras conferencias de las partes se hablaba de que posiblemente íbamos a tener unos efectos, que teníamos que intentar reducir las emisiones, y entonces todo el enfoque iba sobre la mitigación. En este caso, ya las evidencias científicas determinan que el cambio climático ya está, estamos sufriendo ya los efectos del cambio climático y, por lo tanto, los países tienen que organizarse para adaptarse a ese cambio climático. Y la tercera pata del programa de trabajo está en el marco de transparencia, común para todos los países que habían adoptado el Acuerdo de París. En este marco de transparencia, lo que se trata es de proporcionar una información detallada por parte de los países de qué políticas han seguido para mitigar, la contabilización de esas disminuciones de emisiones, qué programas han seguido para adaptarse al cambio climático, qué programas han exportado a países en desarrollo, los países en desarrollo, qué programas han importado de los países desarrollados para adaptarse al cambio climático, y es en general un marco que sirva de base para la evaluación medioambiental global. Es decir, que ya no tenemos que actuar a nivel individual de países, sino tenemos que actuar para poner freno de alguna manera y, sobre todo, poner en común las capacidades de adaptación de los distintos países para que sirvan de experiencia a otros países. Es tan importante lo que está diciendo Juan Luis, que es que el cambio climático no es una cosa de un país solo. Y no puede ser que solo haya un país o dos que decidan que van a actuar, porque la forma de producción de todos los países afecta a todos los países, ¿no? La presidencia de la conferencia de Bonn la lleva la isla Fiji, que es una de las zonas que tiene más riesgo de desaparecer por el cambio climático, precisamente porque está la isla a nivel del mar y la subida de los niveles del océano pues es un riesgo real para la desaparición de esta isla y de muchas otras. Entonces, esa transparencia es fundamental, y es fundamental también que los países desarrollados ayudemos a los países que tienen también derecho a tener su desarrollo y a mejorar sus niveles de bienestar, pero les ayudemos a hacerlo de una manera que respete precisamente el medio ambiente o que se utilicen energías limpias. En este sentido, en economía, nosotros lo que decimos es que, aunque el que contamina paga, también a veces hay que pagar para no contaminar, ¿no? Las subvenciones de la Unión Europea o de los grandes organismos internacionales para ayudar a otros países a utilizar tecnologías limpias en su desarrollo es un claro ejemplo de esto. Sí, iba a hablar precisamente, les iba a preguntar sobre esas herramientas que serían necesarias, esos modelos de financiación, cómo se puede llevar a la práctica el cumplimiento en parte de esos objetivos que se planificaron en el Acuerdo de París, y que, obligan a esos 198 países. ¿Cómo se lleva a la práctica esto? Bueno, hay que distinguir, por un lado, que tenemos las acciones políticas, más que las acciones, las reuniones de índole política. Por otro lado están las reuniones de índole científico, que son las que realmente nos están avisando del riesgo que corre la humanidad de tener los efectos del cambio climático ya. Por otra parte, en ese alto riesgo es que posiblemente lo vamos a tener más pronto que tarde, y las metas que se han alcanzado, según los científicos, las metas o los objetivos fijados por los políticos son insuficientes para combatir los efectos que vamos a tener de ese cambio climático. Por lo tanto, los científicos ya nos llevan avisando mucho tiempo, los políticos empiezan a reaccionar ahora y reaccionan involucrando a toda la sociedad. De ello surge en el diálogo de Talanoa, auspiciado precisamente por la presidencia de Fiji en la última conferencia de las partes, va en ese sentido, es decir, involucra a la sociedad civil, a las empresas, a los ayuntamientos, a las ciudades, a los grupos sociales, a que presenten las propuestas en ese portal que es el diálogo de Talanoa, estructuradas en base a responder a tres cuestiones: dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo llegar. Entonces, esas cuestiones que se van a plantear en el diálogo de Talanoa van a tener la
iniciativa ciudadana y se van a llevar a la próxima COP, que se celebrará en Polonia, en Katowice, para que a raíz de esas iniciativas particulares asuman los políticos de los países, las respuestas a esas 3 cuestiones fundamentales que plantea el diálogo de Talanoa. Y en cuanto a los fondos económicos que se requieren, bueno, pues ya hay determinadas participaciones de países en crear fondos. En España, por ejemplo, existe lo que se denomina un fondo de carbono. Bueno, posiblemente será insuficiente, pero son los primeros pasos y luego me imagino que hablaremos más profusamente de cómo se adapta España a este cambio climático. Había otra cuestión que han mencionado, que es el tema de la vulnerabilidad, que es una cuestión en la que se enfoca esta última COP celebrada en Bonn. Esther Méndez. Es que realmente, como decía Juan Luis, ya no estamos discutiendo sobre el futuro, qué va a pasar con el cambio climático, es que ya estamos sufriendo el cambio climático, ¿no? Solo tenemos que mirar esta Semana Santa en nuestro país lo que ha sucedido. Hemos tenido ciclones o vientos fuertes, olas altísimas, lluvias torrenciales, inundaciones. El verano pasado tuvimos incendios y resulta que es que en las sociedades tenemos que intentar adaptarnos a esto que ya está sobre nosotros. Y hay muchas poblaciones hay unos grupos poblacionales que son más vulnerables que otros, ¿no? Así como hay países, como decíamos antes, que son más vulnerables pues ante el deshielo de los polos por la subida de los océanos, que son todas estas islas y países que están a nivel del mar. También hay grupos poblacionales que son más vulnerables que otros. Por ejemplo, las personas mayores, las personas que tienen enfermedades de carácter respiratorio, por ejemplo, los niños, los individuos que viven en zonas con un alto nivel de contaminación y con una alta conglomeración. Es decir, esa vulnerabilidad se da y efectivamente de la conferencia de Bonn, y esperamos también que la de Polonia, tienen que surgir medidas para poder reducir los efectos, primero los costes económicos y por otro lado también los costes sanitarios que suponen este tipo de efectos climatológicos. A partir de estas cuestiones y evidencias que nos comentan, ¿cuál es la posición de la Unión Europea y las prioridades que tiene en este momento la Unión Europea en materia de cambio climático? Pues la Unión Europea, la posición, lógicamente, es la de apoyar precisamente todos los acuerdos que se adoptan en estas conferencias internacionales y con respecto a la situación actual, como decía también antes Juan Luis, ha adoptado la posición de hay que actuar en 3 aspectos. Hay que establecer medidas que contribuyan a la mitigación o a la reducción de los cambios climatológicos. Hay que establecer medidas que contribuyan a la adaptación a algo que es inevitable y que ya tenemos sobre nosotros, y hay que establecer medidas que contribuyan a la prevención, es decir, poder prevenir los efectos negativos que tienen estos fuertes fenómenos meteorológicos. Fíjate, en Europa están catalogados, hay como 10 riesgos naturales que están catalogados en Europa y que, si me permites, los voy a enumerar. Son frecuentes olas de calor, fuertes precipitaciones, inundaciones fluviales, temporales de viento, desprendimientos de tierras, grandes épocas de sequías, incendios forestales, aludes, granizo y marejadas ciclónicas. Si hacemos un repaso a estos 10 riesgos naturales, podemos empezar a enumerar ya. Hace muy poquitos días hemos tenido fuertes precipitaciones. Hace muy pocos días en España hemos tenido temporales de viento. Hace muy pocos meses hemos tenido un gran periodo de sequía. Hemos tenido granizos a destiempo, marejadas ciclónicas también, que ha hecho que la gente que se acercaba a la costa, algunos de ellos cayeran con un resultado adverso para ellos. Es decir, que estos riesgos naturales no es algo que nos pueda ocurrir, es que es algo que nos está ocurriendo, ¿no? Y las proyecciones climáticas que han hecho los científicos en la Unión Europea es que estos fenómenos cada vez van a ser más frecuentes. Y estos fenómenos, que son una realidad y que se van a repetir con mayor frecuencia en el futuro, tienen 2 tipos de costes que son elevadísimos como sociedad. Unos costes de carácter económico que se han valorado y que se han valorado de la siguiente manera.
El mayor coste económico lo producen las inundaciones. O sea, de esos costes económicos, el 40% en la actualidad obedecen a inundaciones. Un 25% obedecen a grandes tormentas o tormentas exageradas, ¿no? Extremas. Un 10% a sequías y un 5% a las olas de calor. Es decir, que establecer medidas que intenten paliar los efectos económicos que tienen estos fenómenos meteorológicos es importantísimo. Pero como decíamos antes, de la vulnerabilidad es que también hay unos costes en salud humana, ¿no? Hay unos grupos de riesgo especialmente altos, como son las personas mayores. Recordemos que en Europa, concretamente en nuestro país, es una sociedad que se está avejentando y que, por lo tanto, el coste sanitario de nuestro, que cada vez somos más mayores y que somos más vulnerables desde el punto de vista de la salud a los cambios climatológicos, pues es muy alto. Con lo cual, la Unión Europea lo que ha establecido también es un plan que consiste fundamentalmente en reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 20%, con respecto a la emisión que había en 1990 para 2020, igual que el Acuerdo de París. Aumentar en un 20% la parte de las energías renovables en el consumo total de la Unión Europea. Es decir, esto también lo estamos viendo a nivel pequeño, ¿no? De grandes ciudades, que cada vez se promociona más la utilización de vehículos que funcionen con energías renovables, ¿no? Y el desechar, sobre todo, lo que se llama la descarbonización de la economía, es decir, desechar la utilización de energías que son energías muy contaminantes, ¿no? Como puede ser el petróleo, las que proceden del carbón, y mejorar también la eficiencia energética, es decir, la utilización de recursos que tengan menos necesidades energéticas. Me gustaría añadir que efectivamente ese plan 2020-20 es el que está en vigor, el que se tenía que cumplir para el 2020. Y efectivamente los científicos han determinado que es que no sirven para nada. Hay que llegar más allá de ese 20-20-20. Y el objetivo más ambicioso de la Unión Europea es que en el 2050 se haya descarbonizado la economía mundial, la economía productiva, de tal manera que se utilicen energías renovables, energías alternativas, medios de producción que no se basen en la quema de combustibles fósiles y mejorar muchísimo lo que es la eficiencia energética. En eso está la Unión Europea, poner sobre la mesa esos problemas y las soluciones que se plantearán con determinadas acciones. La Unión Europea siempre ha sido abanderada de la lucha contra el cambio climático y en este momento nos anuncia que tenemos que pasar a la acción directamente. España está intentando pasar a la acción. En el mes de febrero, mes de marzo, yo creo que España aprobó la Plataforma Española de Acción Climática, que es la contribución de nuestro país a la agenda de la acción climática de Naciones Unidas. Es una exigencia que surgió en la conferencia de las partes celebrada en Bonn y que trata o tiene como objetivo impulsar los acuerdos vinculantes adoptados en París e encaminados a involucrar a entidades, tanto públicas como privadas, a la acción global de la lucha contra el cambio climático, de forma que se pueda revertir la situación actual, logrando una economía de bajas emisiones, innovadora y competitiva. Bueno, esas son las propuestas políticas. Veremos a ver si efectivamente se cumplen o no. España también en la actualidad tiene un proyecto de ley que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es un tema importantísimo para no solo nuestra sociedad, sino para iniciativa a nivel mundial, que en este momento está en fase de consulta y que posiblemente en el próximo trimestre sea debatida y aprobada. Es imprescindible esa ley tener como instrumento a nivel nacional para evaluar y controlar, cumplir los objetivos asumidos por los compromisos adquiridos a nivel internacional. Y el problema de todo este tipo de leyes es que nuestros políticos intenten sacar más un rendimiento electoral de esa ley
que un rendimiento social, que es lo que desde la sociedad y desde los individuos, empresas, etcétera, es lo que están reclamando. Es decir, necesitamos acción, no se pongan las medallas los políticos que aprueben las leyes, sino que las tienen que aprobar para beneficio de toda la sociedad. Bien, hay una cuestión ahí que, por ejemplo, España no ha firmado esa alianza global para eliminar el carbón. España tiene un problema con el tema del carbón. Sí, pero en la última estudio que se ha llevado precisamente al Ministerio sobre la utilización de energías y la utilización del carbón, hay una propuesta importante que esperamos que seguramente se adopte, y es la de subir la imposición a todas las energías que proceden del carbón, ¿no? y reducir la imposición, por tanto, a las energías renovables. Bien, pues no tenemos más tiempo. También recordar a nuestros oyentes que todos podemos hacer algo en relación a la lucha contra el cambio climático en nuestras casas, en nuestra vida diaria, que las empresas también pueden, por su cuenta, poner en marcha medidas que favorezcan esta eficiencia energética, ahorro energético, y que, bueno, pues que también es una cuestión de todos. Muchísimas gracias. Gracias. Juan Luis Martínez Merino, Esther Méndez. Muchas gracias, y ya lo que se suele decir, pensar en global y actuar en local. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. El próximo 22 de abril, como cada año, se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. El lema de este año 2018 es terminar con la contaminación de los plásticos. Nosotros hoy hemos hablado de los retos del cambio climático con Esther Méndez y con Juan Luis Martínez Merino. Ya saben que pueden volver a escucharnos en canal.uned.es dentro de la serie Economía, Empresa y Turismo en Radio 3 y también en YouTube Radio UNED. Pero les quiero también recomendar hoy el programa que emitimos el pasado año, el 18 de abril, coincidiendo con la cercanía del Día Mundial de la Madre Tierra, un programa titulado Microplásticos, su impacto en el medio marino y la salud humana. Es un problema sobre el que estamos conociendo cada vez más sus efectos adversos.